Más de 2000 veces repitieron aquí verano azul. Más de 2000 veces la Bea se hizo toda una mujer. Más de 2000 del barco de Chanquete no nos moverá. No. Más de 2000. Ay, qué momentos. Están echando, no sé si acabó, igual ya acabaron de reemitirla. Sí, Joder, sí, ya acabó, hace ¿no? medio mes que terminó, sí. Ya murió Chanquete Ya y está todo. enterrado y ya... Por ahí. Descansar. Nosotros, no obstante, vamos a resucitarlos un poquitín, aunque sea unos minutos hasta que den las 10:30, en este tiempo dedicado a los 80, por un no experto en los 80. Bueno, el otro día nos habías ido enumerando, bueno, dando pinceladas, ¿no? Sí, fuimos hablando un poco de los personajes, ¿no? Que era una forma de poder tratar eso. Aunque vamos sacando con personajes y van saliendo capítulos, pero bueno, fuimos hablando de los personajes y nos quedamos exactamente con Bea, y nos quedamos con Bea con aquel momento de Bea cuando ya se hizo mujer, cómo se lo comunicaban a Agustín, a su padre, que ya veremos que era un hombre pegado a un gorro blanco. Y se lo comunicaban, el hombre se emocionaba mucho. Entonces también en ese capítulo pues tuvo el momento final en el que todos, cogidos de la mano, iban por la playa cantando o recitando un poema que previamente Chanquete les había enseñado y que podemos escuchar. Sí, por favor. Que el viento la toque, limpiar la mujer mi varadero, ni cantarla, porque amargan mi voz, mas yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte el viento si la toca. ¿Tenemos identificado al autor de ese poema, por cierto? No. Ya, a mí nunca me ha dado por buscarlo. Ya. Igual era Chicho Sí. Ibáñez Serrador, que lo hacía todo. Igual también, en este caso Antonio Mercero. Igual era... Pero bueno, como habíamos... Bueno, yo creo que son la misma persona, ¿eh? Antonio Mercero y Chicho Ibáñez Serrador, que no se cambiaba. Podrían ser. La cuestión era eso, ni que el viento la toque. Sí. A Bea, o a la actriz, la verdad que no se cumplió. Bea se retiró del mundo del artisteo. Tuvo una relación con un cámara de la serie de Verano Azul. Ajá. Un cámara que era, para más detalles, hermano de Rocío Dúrcal. ¿Sí? Dar para entrar más en detalles. Bueno. Y bueno, siendo cámara, se podría decir que tuvo un rollo, ¿no? Haciendo el chiste malo. Hablamos de los 80, cuando todavía eran de rollo las máquinas. Sí. Hombre, si fuera más moderno, podríamos decir que además que dicen que quedó embarazada. Ajá. Y podríamos decir que quedó encinta también, para hacer la gracia fácil. Muy bien. Estás tremendo hoy, ¿eh? Te veo fuerte. Las traía preparadas. Esta no sé, habría que mirar si quedó embarazada, pero bueno, si no queda bien. Es posible que sí, si no antes, después. Pero es verdad que ya no volvió a actuar. No. Su hermana, no sé. No, su hermana intentó, que era Desi, y nada, acabaron las dos de enfermeras. Están de enfermeras en un hospital militar o algo así. Mejor de enfermeras que de enfermas, ¿no? No, bueno, no sé si alguna vez cogieron un catarro o algo así, me imagino. Pero vamos, que bueno, profesionalmente de enfermeras. Hermanas en la realidad. Sí, hermanas en la realidad. Torres. Y juntas trabajando tanto en la serie como ahora mismo de enfermeras. En los personajes, quedamos bueno, empezamos a hablar, pero bueno, estaba Piraña, ¿no? Piraña, que era Manolito. Manolito era el nombre de Piraña. Lo que pasa es que le llamaban Piraña por su afición a comer, a jalar, comía bocadillos. Cada capítulo salía, bueno, todas las conversaciones o la mitad de ellas era con la boca llena. Bocadillos, patatas fritas, todo. Un tupper de garbanzos, que ahora parecen uno de los... Bueno, eso no, pero de todo, ¿eh? Como que decías tú, Pachi, que era un vecino del pueblo. No, ese era Tito. Tito era vecino de Nerja. O sea, él, de hecho, cuando empezaron a hacer la serie, cuando no estaba él dentro de los actores, hicieron una prueba entre varios personajes de allí, y uno de ellos se presentó, pues Tito, era un niño pequeño que no sabía no sabía leer. De hecho, todos los guiones tenían que dárselos hablados para que los repitiese. ¿Cómo no vas a saber leer? De aquella no sabía, muchos de los guiones tenían que hacerlo para que lo repitiese. ¿Sí? Sí. No sabía leer lo suficiente como para aprenderse un guión, ¿no? Eso es lo que se cuenta. Bueno, pues a ver, hay muchos niños de 7 y 8 años que tienen un nivel de lectura, un nivel de lectura muy bajo. Tenían que como repetirlo, y el hombre que lo repitiese. De hecho, vi alguna entrevista de él justo después de la serie y se le ve un niño totalmente tímido, no tiene nada que ver con el papel de la serie. Entonces era como todo se lo decía está por YouTube. Es una entrevista y se ve como le dice al actor de Piraña las cosas al oído para que las diga él. O sea, que bueno. Y Tito, bueno, ya contamos
Tito era hermano de Bea en la serie, ¿no? Y ya acabamos el otro día el programa con ese posible final que se había barajado, que era la posible muerte de Tito ahogado. Ay, calla, por Dios. Y luego menos mal que no lo hicieron. Luego se decantaron por la muerte de Chanquete con la excusa de intentar, luego en entrevistas posteriores era con la excusa de intentar tratar el tema de la muerte dentro de la juventud. Pero bueno, creo que Antonio Mercero se arrepintió viendo el impacto que tuvo en la población española. Dijo, bueno, si lo sé, igual no hubiese muerto Chanquete. Ya, pero bueno, marcó la serie en sí misma, ya marcó época, pero yo creo que fue la muerte de Chanquete la que le hizo eso. La que le imprimió carácter. Y Tito y Piraña, eso, eran pareja inseparable y era lo más divertido, que Piraña era como un medio así como muy intelectual, siempre él decía unas frases y un empollón, y tenía muchos momentos divertidos entre ellos. Yo creo que para mí eran los mejores guiones, los mejores conversaciones eran los que tenían ellos dos. Uno por recordar alguno, había un momento en un capítulo donde se revelaban todos los hijos porque los padres los trataban así un poco mal, empezaron haciendo una huelga de silencio, luego les contestaban, ¿no? Luego les contestaban la frase de a lo mejor a todo lo que contestaban, y tuvieron algún momento tenso Tito y Piraña que podemos recordar. Sí. ¿Vas a traer el vino, Manolito? Ese es el ruido del mar, ¿eh? A lo mejor. No. A lo mejor no. No. Lo vas a traer. Y tú le vas a acompañar, ¿verdad, Tito? A lo mejor. Wow. Bueno. Vamos, y luego acababa la historia. Bueno, acababa la historia, luego hablaban al revés. Al revés. Entonces tuvieron un pequeño problema en la playa, donde apareció el agente municipal que andaba por la playa de aquella. Barrilete, que luego le llamaban Telerriba. Claro, Telerriba era al revés. En efecto. y tuvieron un pequeño momento, un pequeño parodia y todo, como en medio de la comisaría absurda en el que llegaba Chanquete. Pero entonces entraba Chanquete y entraba Julia a decirles a los padres cómo tenían que educar a sus hijos. Eso. Que claro, el padre de Javi en un momento dado le dice, oiga, perdóneme, pero si ustedes no tienen hijos, da igual. Yo he pescado mucho. Iban en efecto, en río revuelto, generalmente. Vamos. Sí, la verdad que esa parte del capítulo es un poco como de noche moralina, de fiesta. O sea, era como una especie de teatrillo, todos en la comisaría, gritándose, Telerriba. Yo creo que es uno de los problemas que tiene Verano Azul a ratos, que es la moralina, la obsesión por moralizar, que no sé si tiene que ver con la televisión de entonces, pero sí, era la intención desde el principio, era tratar temas. Estaba Julia. Hablábamos de Julia, y Julia era una pintora, ella pintaba, no pintaba tampoco muy bien, los cuadros también, pero bueno, bastante asqueroso. Pintaba bastante mal, pero bueno, iba de pintora. Ella estaba allí en el pueblo y fue cuando empezó a conocer a los chicos, luego conocieron a Pancho, a Chanquete. Ella era también como la madre espiritual de la pandilla, la madre, pero a la vez amiga. Era ese rollo tan moderno. ¿Quieres que hablemos de ello y tal, ¿no? Esa relación. Tenía una vida, contó en La sonrisa del arcoíris, contó su vida truculenta, porque una vida que había tenido un accidente había muerto su marido y su hija o su hijo. Su marido y su hija habían muerto hacía 2 años en un accidente. Por eso ella vivía retirada, ¿no? Claro. Un poco retirada y pintando, y tampoco se le podía decir que pintaba mal, porque bastante tenía con lo que tenía. Y uno de los momentos de Julia era aquel momento cuando intentaron a Chanquete sacarle del barco y ella se puso con los chicos vamos. Entonces vamos a ver un fragmento de la canción. Dejé justo el punto por si queréis continuarla. Y por próximo año hacéis una efemérides musical de vuestro estreno musical en directo. Fíjate, a ver. Ay, chicos, sí. Vamos a acordar. No nos moverán. No nos moverán. Que tenía guitarra, ella tenía la guitarra y llevaba casualmente me he traído la guitarra y he compuesto esta canción, que no es suya, evidentemente. No, pero bueno. La cantaba Joan Baez, ¿no? Sí, pero la aprovechó. Sí. No se anima. La frase. No, ¿quieres que la cantamos? La estrofa era lo que era de ellos, ¿no? En el barco de Chanquete. Sí, no nos moverán. Exactamente. Sí, pues y consiguieron frenar el desahucio que está tan de moda ahora. Mira, pues era un tema que se trataba. Y la burbuja inmobiliaria. Exactamente. Pues ahí estaba. El barco de Chanquete se nos lleva a el siguiente personaje y gran protagonista también de la serie, que es Chanquete. Antonio Ferrandis. Chanquete era un marinero que estaba allí, hablamos el otro día, que no tenía, sin acento andaluz, pero bueno, podía haber venido un barco de algún otro sitio. Yo sigo diciendo que era emigrado. Podía haber venido. Inmigrante. Sí. O sea, que era de otro sitio. Pues de Logroño, ¿no? Seguro. Por ejemplo. Llevaba ya unos añinos. Salió un barco de Logroño y llegó justo bajó y llegó a Nerja. Y llegó allí. Y aterrizó allí en Chanquete, que no tenía nombre, lo llamaban solo por el apodo.
apodo, Chanquete. Chanquete, le llamaban Chanquete, era característico siempre, nunca abrochaba la camisa por debajo. Porque no le llegaba. No le llegaba. Tenía dificultad, la llevaba al aire, sí. La barriguilla al aire. Un poco grueso. Era la Chanquete. Y él era siempre, si a ella le gustaba la guitarra, a Chanquete siempre le gustaba el acordeón, sí. Pero solo tenía una canción. O sea, todo lo que tocó Chanquete era la misma canción una y otra vez. Sí, aquí vamos a poner la canción. Esta es la canción de Chanquete, por si no os acordáis. La misma siempre. Lo que pasa es que los niños no tenían, los niños no tenían ningún tipo de conciencia crítica, y mira que ya tenían edad, porque yo me imagino una conversación entre ellos, joder, Chanquete no, es que ahí se oye, si recogiésemos en plan psicofonía y lo pusiésemos más altos, dice Javi, qué fuerte está pegando la marcha de Chanquete. ¿Perdón? ¿Ah, sí? Sí, lo dice. Qué fuerte, a ver, ponlo aquí. Es el hit del verano. A ver. Qué fuerte, sí, lo dice. Pero antes decía, es lo mismo, toca lo mismo. Bueno, es lo mismo, claro. Sí. Eso también. Ellos se daban cuenta. Lo entierran con el acordeón, por cierto. Sí, que es también muy... Bueno, es muy... Bueno, 30 segundos. Nada, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo que nada bueno? Los personajes los tenemos todos... Venga, un momento que hablamos, el primer programa que hice aquí, el episodio piloto, sí. Hablamos de un momento que quiero recordar de la serie. Vamos a terminar con él. ¿Me das una naranja? Este era el extraterrestre. Este era el extraterrestre. Extraño, ¿verdad? Sí, señor. Pues sí, no es muy normal, ¿no? Le daba una naranja. Pedía una naranja, salvaba la vida. Julia, y unos tomates a Chanquete. Sí, y salvaba la vida de Bea. Salvaba la vida de Bea. Y luego dice de sí, qué gente más extraña, ¿no? Sí. Y dice, bueno, para hablar estamos nosotros. Sí, la estamos para hablar. Gracias, Fernando López.